¿Qué tan importante es para ustedes que se hable de finanzas en la iglesia? Sumamente importante que se hable de finanzas, porque realmente en la educación afuera no te enseñan de finanzas. Entonces venir a una iglesia que te enseñe de finanzas y tú con un corazón abierto para aprender, y luego sales afuera, lo pones por práctica y ves que funciona, pues te sientes súper contento. Claro. Entonces, y en muy pocas iglesias se habla de finanzas, o se habla acerca de la administración que viene a través de la palabra. Y cuando nos las enseña, pues nosotros pues estamos bien contentos porque la aplicamos afuera en los negocios y funciona. ¿Crees que es importante hablar de finanzas? Yo creo que es muy, muy importante. Como lo menciona mi hermano, es algo que ya ahorita en las escuelas pues están quitando hasta las matemáticas, ¿verdad? Aquí está sucediendo algo muy interesante, muchachos. Tú eres ingeniero mecatrónico. Tú eres de deportes, licenciado en deportes, en educación física y deportes. O sea, ambos son profesionistas. Yo les puedo hacer una pregunta y quiero que me digan la verdad. ¿La escuela te hace próspero? No. Te da más herramientas, te da herramientas, pero a ciencia cierta no, te enseñan a trabajar, ¿verdad? A trabajar para alguien más. ¿Cuál era su condición? Éramos la familia por la que nadie daba un peso, ¿verdad? Cuando le pagaban a mi papá la primera semana era milanesa. Después le pagan por quincena. Pasaba esa semana y era frijoles con arroz. O nos gustaba mucho una taza y le echábamos avena y azúcar. Y a cucharadas para... Y así no nos quedamos sin comer. Ese era el cereal. Yo sí me acuerdo una vez que me hice un huevito que no me gustó mucho, pero eran como 4 tortillas y un huevo para llenar. Unas migas con huevo de 4 tortillas y un huevo. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en este segundo episodio de la primera temporada de este podcast de Pastor Joaquín Alvidres. Les doy la bienvenida a todos, un aplauso de todo el público aquí, la producción. Estamos muy contentos de que estén con nosotros. Espero que el episodio número 1 haya sido de ayuda, de bendición, y no tengo la menor duda de que este va a ser también muy, muy bueno. Ojalá que abras tu mente, tu corazón para poder escuchar esto, porque hoy vamos a hablar de un tema muy, muy bueno. Si le pusiera un título al tema de hoy, le pondría el tema prohibido, porque creo que hablar de esto me ha acarreado muchos problemas a lo largo de mi vida. He perdido mucha gente, amistades, miembros de la iglesia, pero creo que vale la pena seguir hablando de eso, porque es una gran verdad. Aunque a algunos les cause problema, es una gran verdad, y creo que vamos a tener un programa muy padre. Así es que te invito a que te pongas cómodo y te sirvas un café, agua, un refresco, lo que quieras tomar. Solo bebidas alcohólicas no, por favor, porque si no, no vas a entender lo que vamos a hablar acá. Así es que bienvenidos a todos. Este es el segundo episodio de la primera temporada del podcast Pastor Joaquín Alvidres. Bienvenidos todos. Un aplauso, no, hombre. Tenemos lleno aquí el estudio y no aplauden, están impactados con la producción. Y pues tengo dos invitados el día de hoy, dos personitas. Tengo dos invitados el día de hoy que les invité para poder hablar de este tema, para que me ayuden un poco a poder descifrar el enigma
de este día. Y pues quiero darle la bienvenida. ¿Están listos todos para darle un aplauso a nuestros invitados el día de hoy? Daniel y Samuel Banda, bienvenidos. De cariño les decimos Sani y Dami, ¿o cómo era? No, Dani y Sami. ¿Cómo estás, Dani? Qué bueno que estás con nosotros. Pues muy contento, muy agradecido por la invitación y expectante de lo que puedo llegar a aprender aquí en esta plática, ¿verdad? Aprender y a compartir también, ¿verdad? También. Sami, ¿cómo estás? Bienvenido. Contento y un placer de estar aquí. Gustoso en compartir de todo lo que se nos ha revelado. Excelente. ¿Siguen nerviosos o ya se les quitaron los nervios? Un poquito. Hagan de cuenta que nadie nos está viendo. Se ponen nerviosos, cierran los ojos y es como si nadie nos estuviera viendo. Pues bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy, muy interesante, muy polémico, quisquilloso, incómodo, pero muy necesario. Lo primero que quiero hacer es explicar por qué los invité. La gente que nos está viendo podría pensar, yo creo esto, muchachos, cuando se habla de conceptos financieros, principios bíblicos acerca de las finanzas, el que tiene una mentalidad de pobreza se enoja, pero el que tiene una mentalidad de riqueza se inspira. Cuando yo los presenté a ustedes, no sé si los que nos están viendo se enojaron o se inspiraron. Lo vamos a descubrir en las próximas horas o en los próximos días. Espero que seas inspirado por esto. ¿Y por qué los invité? Para mí es muy importante responder esta pregunta porque a lo mejor algún maldosillo, alguna persona con mentalidad de pobreza, cuando digo mentalidad de pobreza no me refiero a gente que no tiene dinero, porque pobreza y riqueza no están en el bolsillo, no tiene nada que ver con dinero, sino con la mentalidad. Y tal vez alguien podría estar pensando, no, el pastor los invitó porque son sus consentidos, porque le pichan todo al pastor, son como el Canelo, ¿cómo se apellida el boxeador? Canelo Álvarez, que andan aventando billetes para todos lados y no es así. Sí quisiera que me invitaran que me picharan todo, ¿verdad? Claro, pero no es así. De hecho, una persona que está construyendo su riqueza no tiene tiempo para andar muchas veces en ese tipo de cosas, sino está ocupado trabajando, haciendo funcionar cosas. Pero no los invité a ustedes por otra razón, sino porque quiero transmitir. Y anoche hicimos un ensayo de este podcast. Más bien no era ensayo, lo estábamos grabando anoche, pero la lluvia no nos dejó y tuvimos que hacerlo nuevamente. Y yo explicaba esto, que creo que es muy interesante. Yo creo que muchos jóvenes nos van a ver. A veces la gente adulta cometemos el error de, como ya tenemos ciertos conceptos bien definidos, no dejamos que otros nos enseñen, y menos si son más jóvenes que nosotros. ¿Qué me va a enseñar ese huerco de finanzas o de dinero? No importa si tienes más o no tienes más, me cierro a ser inspirado por otros, y eso al final de cuentas es mentalidad de pobreza. Y yo creo que muchos jóvenes nos van a ver, muchos jóvenes van a ser inspirados, y la razón principal por la que los invité es porque ustedes han mantenido un balance de trabajar en su prosperidad, poner negocios, y ustedes han mantenido su conexión con la iglesia. Y eso es muy impactante. Ese es el tipo de hombres y mujeres de negocios ideal que yo creo y yo quiero, y estoy en ese asunto de desarrollar gente, no solo gente que tenga dinero, porque de cierta manera lo puedes hacer, pero el gente que tenga una prosperidad integral, no solamente tenga dinero, sino como dice 3 de Juan capítulo 1 verso 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud,
así como prospera tu alma, una prosperidad integral. Entonces, no lo puedes lograr si te alejas de la iglesia. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerles es, ¿qué tan importante ha sido en su vida? Porque ciertamente todavía no son ni la sombra de lo que van a hacer. Yo creo que van a crecer mucho más de lo que han crecido hasta ahora. Pero definitivamente ya no son ni la sombra de lo que eran. Y más adelante vamos a platicar un poquito de eso, porque yo quiero saber de dónde salieron, de dónde Dios los sacó para llegar a este punto. Pero por ahora yo quiero preguntarles, ¿qué tan importante ha sido su conexión a la iglesia local para su prosperidad? Van a decir, no, muy importante. Para nosotros ha sido pues fundamental. Nosotros pues empezamos como emprendedores de casa y pues gracias a Dios pues ya ahorita ya son varios los negocios que hemos empezado y que Dios nos ha ayudado a hacerlos crecer, ¿verdad? Pero aquí fue donde aprendimos, donde fuimos inspirados para hacer algo más, ¿verdad? Para dar el primer paso de fe, dar el comienzo. Entonces nosotros hemos descubierto que estar conectados a la iglesia, hay que también entender que hay muchos tipos de iglesias, ¿verdad? Claro. Y hay iglesias donde se está hablando pues palabras de fe, de sabiduría, que te van cada vez activando para los nuevos niveles a los que te vas enfrentando como empresario. Claro. Entonces, para nosotros ha sido vital, ¿verdad? A veces en la iglesia, soluciones de problemas que tenemos en los negocios, pues aquí son... Tú me has platicado que de pronto estás adorando y llega la solución, ¿verdad? Sí, preocupado por cómo le voy a hacer, pero adorando y llega, ¿verdad? El Espíritu Santo ahí ya nos trae la revelación de cómo resolverlo. Qué interesante, Sammy. Sí, la iglesia ha sido fundamental. Nosotros cuando estábamos empezando, llegando, realmente sí estábamos un poco escépticos, pero poco a poco, siendo constantes y permaneciendo en la iglesia y recibiendo las palabras, activaron algo en nosotros que nos hizo creer que podíamos lograr cosas grandes, y ese aumento de fe fue el que nos impulsó para afuera en la sociedad pues comenzar con los emprendimientos. Claro. Y en base al camino hemos visto que Dios nos ha ayudado y nos ha bendecido, y pues sería muy ilógico pues alejarnos de algo en lo que nosotros hemos visto que ha sido una de las razones por las cuales ahorita estamos siendo bendecidos. Ustedes ambos los he escuchado decir, y anoche lo mencionaban, ese concepto, y quiero que me digan así a qué se refieren cuando ustedes dicen de aquí salió todo. Me explico, yo les he preguntado ¿por qué su conexión a la iglesia? Y dicen, pues es que de aquí salió todo. ¿A qué se refieren cuando mencionan eso? Pues en mi cabeza nunca hubiera pasado empezar un negocio, la verdad. Yo estaba tranquilo en mi trabajo, estable. Pero pues las palabras que se compartían en finanzas, ¿verdad? Y de fe y de viene aumento y será constante, será sobrenatural. Todas esas palabras, o sea, pues la palabra de esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Te van activando para empezar a soñar y creer que tú lo puedes lograr. Entonces aquí pues nosotros a través de nuestro pastor, pues nosotros la recibimos y fue como empezamos. Si no hubiéramos arrancado en nuestra vida, hubiéramos arrancado, yo creo. Pues gracias a Dios hemos sido plantados y estamos echando raíces en una tierra de milagros, ¿verdad? Porque pues sí ha sido un milagro para nosotros lo que estamos viviendo de cómo estábamos. Claro. Acabas de decir algo muy importante y a veces la gente, lo platicábamos anoche también, la gente piensa que es fácil. Cuando los ve ya ahorita, repito, todavía
no sé, porque a lo mejor alguien los va a ver y dice, oye, pues de qué son dueños o qué. No, estamos en esa... En la formación, en ese tránsito, ¿verdad? Porque a mí no me gusta usar la palabra proceso, porque luego se la creen y van a decir, es que estoy en un proceso. Y cuando estás en un proceso nunca logras nada, nunca estás listo para nada. Pero están en pro de seguir creciendo. Y cuando la gente te ve ahorita, dicen, pues sí, pues es fácil, ¿verdad? Pues tienen esto, tienen aquello. Pero la gente suele admirar tus cosechas, pero no quiere imitar tus semillas. Es decir, no ve el lado que te costó el poderlo hacer. Ahora, estamos hablando, y lo que yo enseño siempre es de una prosperidad basada en fe, no en esfuerzos. El asunto no es que no tengas que hacer nada. O sea, crees en algo y luego funcionas en base a lo que crees. O sea, el esfuerzo es, decía el apóstol Pablo, esfuérzate en la gracia. El asunto es que todo ese tipo de conceptos los vas aprendiendo día a día, los vas aprendiendo a lo largo del tiempo. Desafortunadamente, como pastores, como sabemos que ese tema es muy polémico, muy quisquilloso, que mucha gente se siente incómoda por eso. De hecho, si te sientes incómodo en este momento al escuchar y estás queriendo apagar la transmisión del podcast por lo que estamos hablando, quédate un poquito más para que entiendas este concepto. O sea, para mí como pastor es más fácil no hablar de esto. O sea, ¿para qué lo hago público? Me junto con la gente que quiere aprender y les enseño esto y se acabó, ¿verdad? Pero a mí me importa más hablar la verdad que simpatizar. O sea, si yo hablo de esto públicamente, le voy a caer gordo a la gente. Entonces, sí. ¿Qué quiero? ¿Quiero caerle bien a la gente? Pues entonces no hablo de eso y hablo de lo que a ellos les gusta, de lo que a ellos los hace sentir cómodos. Y un líder nunca está ahí para producir comodidad o para proveer comodidad. Un líder siempre está ahí para proveer crecimiento, y no lo vas a lograr estando cómodo. Entonces, por eso yo de pronto me entra la pregunta, o sea, ¿será que estoy haciendo bien? Pues, dejo de enseñar eso y me dedico a predicar otras cosas y le caigo bien a la gente y el asunto es que le estoy robando a la gente la posibilidad de llegar, porque ciertamente hay mucha gente que se enoja, pero hay otros que están creciendo y se están desarrollando. Ahora, ¿qué tan importante es para ustedes que se hable de finanzas en la iglesia? Sumamente importante que se hable de finanzas, porque realmente en la educación afuera no te enseñan de finanzas. Entonces, venir a una iglesia que te enseñe de finanzas y tú con un corazón abierto para aprender, y luego sales afuera, lo pones por práctica y ves que funciona, pues te sientes súper contento. Claro. Entonces, y en muy pocas iglesias se habla de finanzas, o se habla acerca de la administración que viene a través de la palabra. Y cuando nos las enseña, pues nosotros pues estamos bien contentos porque la aplicamos afuera en los negocios y funciona. ¿Crees que es importante hablar de finanzas? Yo creo que es muy, muy importante. Como lo menciona mi hermano, es algo que ya ahorita en las escuelas pues están quitando hasta las matemáticas, ¿verdad? Wow. Entonces, no quieren pues enseñarle a la gente a producir prosperidad, ¿verdad? Digo que si tú sabes, las escuelas están diseñadas para enseñarle a los niños pues que tienen un horario, que tienen que llevar un uniforme y te van entrenando para ser hasta un trabajador en ciertos aspectos. Te enseñan a ser empleado. Y que hablen de finanzas en la iglesia con un factor que es el factor sobrenatural, pues a mí es algo que pues yo creo que es vital, ¿verdad? Para, como usted lo menciona, pues para que las personas que agarran la onda, que están conectadas, como usted lo dice, a la iglesia porque mantienen ese fuego, de repente viene una idea de en qué eres bueno, cómo aplicarlo para ayudar a más personas, y a través de eso llegaron a
a una prosperidad que es a la que Dios quiere que todos tengamos, ¿verdad? Claro. Aquí está sucediendo algo muy interesante, muchachos. Tú eres ingeniero mecatrónico. Tú eres de deportes, licenciado en deportes, en educación física y deportes. O sea, ambos son profesionistas. Yo les puedo hacer una pregunta y quiero que me digan la verdad. ¿La escuela te hace próspero? No. Te da más herramientas. Te da herramientas, pero a ciencia cierta no. Te enseñan a trabajar, ¿verdad? A trabajar para alguien más. Como mecatrónico, pues no te dan... hasta en la facultad de administración pública, los egresados de gestión empresarial les enseñan a gestionar empresas de alguien más, o sea, no a su propia empresa. Es a lo que ustedes me han escuchado enseñar esto y a lo mejor alguien se siente incómodo. Ahorita lo platicaba con los muchachos del staff de la producción, que cuando yo enseño esto alguien se siente ofendido, dice, es que usted le dice a los jóvenes que no estudien. No, yo soy el primero que les dice a los jóvenes que estudien. Como tú dices, son herramientas, te abre un panorama, te da acceso a cosas. Es necesario que se estudie. Conexiones. Te da conexiones, pero la escuela, en mi punto de vista, la universidad es ir a aprender cómo se mueve el sistema para luego salir y jugar fuera del sistema. Porque la escuela te enseña a ser un buen empleado. Como tú dices, te da valores para cumplir horarios, para una cierta producción que tienes que entregar y eso es muy bueno. Es muy bueno. Yo no tengo ningún problema en que seas empleado. El problema es cuando empiezas a pensar como empleado. Eso sí es un grave problema. Entonces, creo que esto es muy importante que lo entiendan los jóvenes. No porque te graduaste de una carrera profesional significa que vas a ser próspero. Hay mucha gente que se graduó de una carrera y ni siquiera la está ejerciendo, está haciendo otras cosas para producir finanzas, porque no te enseñaron a pensar como empresario, te enseñaron a pensar como empleado. Entonces lo que tienes que hacer es utilizar lo que te enseñaron a tu favor. Ok, utiliza eso, ya sabes cómo se maneja el sistema, porque se sigue cumpliendo el objetivo. Los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. O sea, lo que quieren es que tengas un buen sueldo y con eso vivas el resto de tu vida, aspirando a un día jubilarte, que te pensionen, y ese es el sueño de todo mexicano, ¿verdad? Vivir tus últimos años de vida recibiendo una pensión mensual. Ya ni hay pensión ni jubilación, ya nomás tu ahorro. Tu ahorro, y siendo que tú la puedes producir. Y mucho más que eso. O sea, ¿por qué esperar a tener 65 años para que el gobierno me esté entregando una pensión mensual? Digo, no es malo si la recibes, pero haz algo con ella. Explota eso que te están dando. Pero si tu aspiración es durar... una vez leí, a ver si no... A veces yo me atento contra mí mismo, porque me acuerdo de cosas y no me acuerdo completas, ¿verdad? Pero Robert Kiyosaki dice, a veces la gente no está dispuesta a esperar 3 años para ver funcionar un negocio, pero sí está dispuesta a trabajar 40 años en la misma empresa. Es basado en fe, al primero te va a pegar, pero no es rápido las riquezas. No sé qué puedan decirles a los jóvenes al respecto. Sí, no, pues como dice John Maxwell, todo lo bueno es cuesta arriba. Cuesta arriba. Entonces se tiene que dar una milla extra, ¿verdad? Se tiene que dar, que no pensar que tienes que acabar la carrera para empezar a emprender algo. O sea, puedes empezar antes de acabar la carrera, desde que estás en la preparatoria, desde que estás en la secundaria, empezar y dar el primer paso de fe, ¿verdad? Si Dios ya te dio una palabra, pues Dani, trabajar sobre ella. Sammy, es fácil. Es que la gente piensa que cuando es por fe es fácil. Y el decir lo que has prosperado vía fe no significa que es fácil. O sea, a veces hasta es más difícil. Porque es más fácil
tú decir, voy a trabajar mucho para producir. Y a veces la fe lo que hace es desacelerarte a ti y decir, a ver, no, tranquilo, déjame, yo lo hago. No, es que yo quiero ir a pelear. No, hombre, tranquilo, yo lo hago por ti. Creo que hacerlo vía fe trae retribuciones mayores, pero es difícil vencerte, o sea, porque la fe te vence a ti mismo. No sé si estén de acuerdo con esto. O sea, no es fácil, pero perdón por la palabrota que voy a usar, pero es bien chido. ¿Qué piensan? Sí, es bien chido. Está con ganas. No, pues la fe es la que nos impulsa. No nos medimos en cuanto tenemos en el bolsillo, sino en lo grande que es Dios, y nos movemos también en base a una palabra que sea soltada. Y eso nos activa y nos genera dentro de nosotros una confianza enorme para atrevernos y decir, sí lo podemos lograr. Claro. Y hacerlo. Ahora, quiero tocar un punto muy medular en esta plática hacia donde la planeamos llevar. Hay un fenómeno que yo he visto a lo largo de los años. Estamos a punto de cumplir 16 años como iglesia, pero tengo 24 años en el ministerio y lo he visto muchas veces. Y si no te quedas con nada de este podcast y solo te quedas con esto, me voy a dar por bien servido. La gente, cuando comienza a prosperar, se aleja de la iglesia, se desconecta. Es como si la iglesia fuera el kindergarten, y las empresas son ya la universidad. O sea, ya la iglesia no me merece. ¿Qué me puede enseñar el pastor si él no tiene lo que yo tengo? No tiene el nivel del carro que yo tengo. Y te subes un ladrillo, te mareas y te empiezas a alejar de la iglesia. O las mismas ocupaciones del negocio te alejan de la iglesia. Entonces, ¿cómo mantener un balance para ojalá que se acuerden de la respuesta que me dieron anoche, porque estuvo muy buena? ¿Cómo mantener el balance? Y si no se acuerdan, yo se lo recuerdo ahorita. Entre iglesia y negocio. Eso yo creo que los jóvenes la tienen que aprender muy bien y tienen que concluir correctamente acerca de esto. Pues tienes que entender, definir tus prioridades, ¿verdad? Saber que Dios es primero. Ya una vez que sabes que tu bendición proviene de Dios, si te apartas, pues estás muerto, ¿verdad? Yo lo entendí muy sencillo y aparte vienes a la iglesia y la Biblia habla de la mayoría de las personas que hablan en la Biblia fueron prósperas, ¿verdad? Sí. De cómo era Dios el que les decía que, pues Abraham le dijo que iba a ser padre de multitudes, ¿verdad? A Jacob, cómo era próspero él también. Te vas dando cuenta cómo es Dios el que da el bien, ¿verdad? A las personas, y que ahorita, pues gracias a Jesús, todos podemos tener acceso, ¿verdad? Claro. Pero sí es definir que primero es Dios y a través de eso, de las palabras que Dios te va dando, tú vas funcionando a través de esas palabras. O sea, lo que ustedes me están diciendo, o lo que tú me estás diciendo, Dani, es que es fácil, no es complicado. O sea, si tienes tus prioridades bien establecidas, entonces nada te va a quitar de ahí. O sea, es ilógico. Si los mismos principios que te trajeron hasta aquí son los mismos principios que te van a llevar al siguiente nivel, que te van a meter al siguiente nivel. Entonces, creo que es muy valioso eso, y es lo decía al inicio, es la razón por la cual los invité, más que por otra cosa, el poder transmitir. Sí se puede, si tú tienes tus prioridades bien definidas. Yo utilicé el otro día un versículo de Proverbios donde dice: no te afanes en hacerte rico. No está diciendo no quiero que seas rico, está diciendo no te afanes, porque luego la obsesión por producir finanzas
te aleja de la iglesia y ese es el primer paso. Porque luego te va a alejar de tu familia y luego te va a alejar de cosas, de todo lo valioso. Porque lo más valioso de esta vida, muchachos, es aquello que el dinero no puede comprar. Así es. Eso es lo realmente valioso. Si el dinero lo puede comprar, no es tan valioso. Pero hay cosas que son más valiosas que el dinero no puede comprar, que es la salud, que es la familia, que es la iglesia. Entonces, si por buscar dinero tú estás perdiendo lo más valioso, tus prioridades están desordenadas y tarde o temprano vas a tener problemas. Hay gente que a mí me ha dicho, yo te soy más valioso allá afuera que acá adentro. ¿Dónde está esa gente? Afuera. Afuera, o sea, dice, no, yo voy a ir allá a hacer negocios y todo, y yo quiero estar inyectando finanzas al ministerio y todo, y lo hacen por un tiempo, y después, o sea, si no te duele alejarte de la iglesia, pues pronto no te va a doler dejar de bendecir la iglesia y luego vas a tener problemas de conducta y luego te vas a alejar de tu familia y el mismo patrón que se ve en la iglesia lo vas a ver en otras cosas. Entonces creo que esta generación de muchachos debe levantarse con esa mentalidad. No necesitas alejarte de la iglesia, porque hay un cuento de hadas. Hay un cuento que cuenta la gente que se aleja de la iglesia y dice, me alejé de la iglesia pero no de Dios. Eso es mentira. Eso es mentira, porque Dios mide tu fidelidad hacia Él con tu compromiso o conexión a la iglesia local. No hay otra manera de mostrar que estás comprometido con Dios que estando comprometido en tu iglesia local. Entonces, quiero felicitarlos, quiero reconocer eso y que sepan que por eso los invité, porque y de paso decirles, nunca lo olviden, nunca cambien sus prioridades, siempre mantengan, no importa hasta dónde Dios los lleve, hasta dónde lleguen ustedes, hasta dónde decidan seguir creciendo, nunca olviden que Dios siempre es una prioridad de nuestras vidas. Sí, como dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás, todo. Amén, amén. Ahora, les voy a hacer una pregunta interesante. Aquí a lo mejor sí ya de plano le apagan al podcast, pero creo que es muy importante. ¿Ustedes le recomendarían a la gente podría decirse, yo estoy hablando a toda la gente, pero creo que el tema de finanzas le interesa a aquellos que están buscando, que tienen un negocio, que se supone que esa es la gente que se interesa en este tipo de temas, gente con una mentalidad de riqueza. ¿Le recomendarían a esa gente diezmar y sembrar? Sí, claro que sí. ¿Cuál ha sido su experiencia al respecto? Pues yo he visto cielos abiertos y he visto cómo Dios ha incrementado nuestras finanzas y cómo empezar dando 20 pesos a la cantidad en la que ahora compartimos. Hemos visto un incremento y obviamente es porque nosotros pues damos. Uh-huh. Y luego todavía pues pues cómo no ser generoso si Dios es generoso dándome y nada más me pide el 10%, pues ahí está, y Dios lo multiplica todavía más y lo hace crecer más y aparte lo cuida y bueno, nosotros hemos visto que funciona y por eso lo seguimos practicando. ¿Qué le dirías, Dani, a la gente que critica el diezmo? Pues ahí, pues yo les diría que prueben y vean. Ahora hay que entender que hay ciertas tierras donde hay que sembrar, ciertas tierras donde no hay que sembrar. Yo la verdad pues empecé a diezmar y sembrar en una buena tierra desde el principio. Pero hay personas que lo practicaron por algún tiempo y pues no se está sembrando tal vez en propósito o algo y se puede llegar a malinterpretar, ¿verdad? Para estas personas. Pero lo principal para el diezmo y siembra pues también buscar un lugar donde se esté construyendo pues la obra de Dios, ¿verdad? Uh-huh.
Ya teniendo ese lugar, pues prueba y ve. Sí. Porque es promesa de Dios que va a abrir las compuertas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Entonces nosotros, en mi experiencia personal, pues yo lo he visto todos los días. Cuando a veces me vacío, es cuestión de horas para que Dios vuelva a llenar mis graneros, ¿verdad? Sí. Y eso está bien chido. Wow, eso es muy, muy interesante, muy importante, porque es parte de esa prioridad. O sea, no es solo el asunto de estar conectado a la iglesia, sino de funcionar en esa área. O sea, yo creo que hay gente que esa es su área de servicio en la iglesia. Sabes que mis diezmos y mis semillas, con eso es con lo que yo voy a servir a la iglesia y voy a facilitar el reino. Voy a hacer que cosas sucedan. Sin embargo, hay gente que... Acabas de decir algo muy importante, Dani. Son dos cosas bien importantes. La primera es encontrar la tierra, porque un agricultor no siembra en cualquier lugar. Un agricultor va a buscar una buena tierra donde sembrar, porque yo he dicho esto, no he conocido un diezmador que hable mal del diezmo. Los que hablan mal del diezmo son los que no lo practican. Uh-huh. Ok, a estas alturas yo creo que ya van a estar criticando y diciendo, despotricando cosas, que siempre sucede cuando subimos un reel que habla acerca de esto, me llueven muchos piropos. pero no importa, la verdad sigue siendo verdad, no importa que alguien no esté de acuerdo con ella. Una persona que ha practicado el diezmo o la semilla en una mala tierra podría decepcionarse. Uh-huh. Podría decir, esto no funciona. Y la verdad es que Dios... Una semilla de amargura. Ajá, va a brotar algo en su corazón. Sin embargo, Dios es tan fiel a sus principios y a su palabra que de alguna manera va a traer retribución. De alguna manera tú vas a saber que Dios te bendijo por algo que hiciste. Pero no hay como encontrar una buena tierra. Sí. O sea, Dios, si sembraste en una mala tierra, Dios se las va a arreglar para que recibas cosecha de algún lugar. Sí, sí. Sus promesas y sus principios son inquebrantables. Pero cuando encuentras un lugar que es una buena tierra, va a suceder cosas sobrenaturales y extraordinarias. Yo lo he visto, yo lo he vivido por años. Entonces es encontrar la tierra y luego comenzar a practicar. Uh-huh. Porque de nada sirve saber si no haces nada con lo que sabes, ¿verdad? Entonces, jóvenes, señoritas que están comenzando a emprender. En la mañana platicaba un poquito por WhatsApp con Alex Robles y me decía, he estado leyendo libros, pastor, y he estado escuchando podcast, dice, y muchas de las cosas que he estado leyendo usted las enseña. Dice, el asunto es que no nos damos cuenta lo que cuesta lo que usted nos enseña hasta que empiezas a buscar eso. Dice, o sea, los libros que venden cuestan, los cursos donde enseñan cuestan. Dice, y a veces no nos damos cuenta lo valioso de lo que nos están enseñando porque no nos lo cobran. Y le digo, no, pues me hubieras dicho antes, voy a empezar a cobrar, ¿verdad? Pero si tú como joven, señorita, estás comenzando a abrirte a esta posibilidad de ser bendecido por Dios, de facilitar el reino, que es una de los privilegios más grandes que puedes tener como una persona próspera, el poder facilitar lo que Dios quiere hacer acá en la tierra. No te olvides de estos principios, son inquebrantables. No importa cuánta gente critique este concepto, son conceptos bíblicos. Hay gente que va a decir, eso es del Antiguo Testamento. Hay gente que va a decir, eso es de la ley. Hay gente que va a decir, eso es solo para los judíos. Hay gente que se va a inventar cada cosa. No te preocupes, si no estás de acuerdo con este principio, no lo practiques. No pasa nada. O sea, a mí me han preguntado, pastor, ¿qué pasa si no diezmo? Nada, pero si lo haces, sí sé lo que va a pasar. Porque cuando cumples los principios de Dios, indudablemente Dios va a responder. Así es que
diezmen y siembren. Eso es un consejo que yo puedo darles. Y tomen esto que acaba de decir Dani. Encuentren ese lugar. Y si no eres de esta casa y no has encontrado un lugar, una buena tierra, mándame un mensaje. Yo te digo dónde hay una buena tierra para sembrar. Quiero tocar un tema, muchachos. Y ayer dijiste que si hablábamos de eso ibas a llorar, Dani. Y yo quisiera, traigan, por favor, preparen unos pañuelos, por favor, unos Kleenex para... Producción. ¿Cómo fue su inicio? ¿De dónde Dios lo sacó? Yo me acuerdo de ustedes cuando llegaron a la iglesia. Tal vez ustedes ni se acuerdan. O sea, por eso cuando veo jóvenes indiferentes, sentados, que yo estoy predicando y echan la espalda hacia atrás en la silla y están con el celular, piensan que me asustan, pero una vez yo los vi a ustedes así. Así nos traían a la fuerza. A la fuerza los traían. Y hay papás que me dicen, es que no los puedo traer a la fuerza. No, sí puede. Sí se puede. Sí se puede. Y yo cuando veo un joven así, rebelde, que no quiere poner atención, yo veo un tremendo empresario en el futuro. Yo veo a alguien que va a trascender. Pero, ¿cuál era su condición antes de esto? Sí, en todos los sentidos. Pues de mucha escasez. Pobreza tal vez no, porque arriba de 6,000 pesos para arriba ya no eres una persona pobre, una familia para el gobierno de México. Ya no sé si ya subió 6,000 mensuales. Pues pobres no éramos, porque sí la libraban los 6,500. Pero sí éramos la familia por la que nadie daba un peso, ¿verdad? Nadie daba un peso por la familia a la que pues apoyaba a la demás gente. A veces mi mamá llevaba a mi hermano con luchas y pruebas y Dios salía, ¿verdad? Nomás iban con el dinero para la ida y ya se acercaba a alguien y le sembraba. O sea, desde ahí Dios se movía. Wow. Porque le sembraba para el regreso y para que comieran algo rico. Ya llegaban, ya no había ido y ya llegaban y habían comido ellos. Sí, cuando asistíamos a la iglesia, a veces nada más mi mamá llegaba para nada más pues llegar y ya no traía dinero para el regreso. Y gente llegaba y le daba dinero y ya regresábamos, comíamos y hasta me llevaba al cine. Sí, siempre. Pero así normalmente 3-4 días. Cuando le pagaban a mi papá la primera semana era milanesa. Después le pagaban por quincena. Pasaba esa semana y era frijoles con arroz. O nos gustaba mucho una taza y le echábamos avena y azúcar. Y a cucharadas para... Y así no nos quedamos sin comer. Ese era el cereal. Yo sí me acuerdo una vez que me hice un huevito que no me gustó mucho, pero eran como 4 tortillas y un huevo para llenar. Unas migas con huevo de 4 tortillas y un huevo. Así era como que llenaste o te remojó tortilla. No, pues... me la comía ya, pues ya la tortilla con aceite, pues nada, estaba difícil, ¿verdad? Pero... mi mamá como quiera siempre había tenido promesas por parte de Dios de que iba a tener muchos negocios de algo mismo. Desde joven, mi abuelita le decía a mi mamá que pusiera una purificadora de agua, hasta que mi mamá fue la primera. Nosotros vendemos purificadoras de agua por si un día ocupan. Si alguien está escuchando el podcast, mándele DM al pastor y pues con gusto los apoyamos. Es lo que me gusta del negocio en el que estamos es que ayudamos a otras personas también que quieren poner su propio negocio. Sí. Entonces, es un muy, muy bonito negocio. Próximamente serán patrocinadores del podcast. Ultra Pure Water. Pero empezamos con las palabras de fe que se daban en la iglesia. Todas las promesas que mi mamá llevaba arrastrando se activaron hasta que llegó a la gran carpa de los milagros. Todas las promesas, todas. Fue algo que revolucionó la vida, y no solo de mi mamá, sino de toda la familia, y ha impactado hasta tíos nuestros, tías nuestras. O sea, ha ido más allá solo de nosotros. Quiero porque no se me brinquen las trancas a la siguiente punto que quiero tocar. Ahí ponle como que pausa eso, que es muy importante lo que estás diciendo. Pero ¿cuál fue el detonante? O sea, estás viviendo una vida normal, vamos a decirlo así.
tú trabajabas, no sé si tú trabajabas. ¿Cuál fue? Yo creo que a los muchachos les interesa mucho saber cuál fue el detonante. O sea, ¿qué fue el momento, la palabra, hubo un hartazgo de esa vida o simplemente pues vamos a darle a ver qué sale? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el detonante? ¿Lo tienen claro? Pues el venir aquí, salir llenos, nos sentíamos un empuje dentro de nosotros por creérnoslas. Nos profetizaban constantemente nuestro futuro de hoy. Simplemente íbamos a campamentos y recibíamos palabras de nuestros pastores de Dios. Tú vas a tener varias empresas. Dios te va a ser administrador de varios negocios y esos negocios van a ser para hacer crecer el reino. Siempre fue bien claro eso. Entonces, yo creo ahí también que pues ha sido parte de nuestras semillas que Dios suelta la palabra. Tienes que estar haciendo algo indudablemente para que Dios suelte una palabra de prosperidad, ¿verdad? Entonces yo creo que fueron nuestras semillas las que empezaron a traer palabras de bendición para nosotros y que nosotros empezamos a agarrar la onda para dar saltos de fe, ¿verdad? ¿Cómo hacer? Mira, aunque hay gente que dice que yo nomás les profetizo a ustedes, la verdad es que les profetizo a todos. Y no soy un profeta. O sea, quien me escuche va a decir, el profeta. No soy un profeta, ni mucho menos. Pero siempre estoy hablando bendición a la iglesia, siempre estoy dando palabras de bendición. Y cuando Dios me da una palabra para alguien, yo no digo así te dice el Señor, siervo mío, amado mío. No, si Dios me da una palabra para ti, yo te la voy a dar. O sea, yo vi esto, Dios me dijo esto y yo lo voy a hacer. Y lo hago con toda la iglesia, lo he hecho con muchas personas, pero no todos agarran las palabras. ¿Cuál es el secreto? O sea, a lo mejor ni ustedes lo saben, ¿verdad? Pero invéntense algo ahorita en lo que sigo hablando. No. ¿Qué le dicen al joven, por decir, al joven Antonio que está aquí en producción? Dios me da una palabra para él de que Dios lo va a prosperar y que él va a tener negocios y todo. ¿Qué le dirían a él? ¿Cómo hacer para que esas palabras se hagan realidad? ¿Qué hicieron ustedes o qué le aconsejan a los muchachos hacer? Capacítate en lo que eres bueno. Ya sabes, Dios como quiere es el que tú eres bueno para esto, ¿verdad? Y tú tienes el conocimiento para que eres bueno. Ese para que eres bueno va a ayudar a solucionarle problemas a alguien. Indudablemente. Entonces, tal vez no empieza siendo el mejor, pero empieza a ayudarle a alguien, o sea, a través de lo que eres bueno, de lo que te apasiona, de lo que te gusta hacer. Y siempre pues capacitación constante, ¿verdad? ¿Quieres decir algo? Y cuando dices capacítate, ¿a qué se refieren? Es decir, es que batallo mucho, batallo mucho en eso con la gente. O sea, yo les puedo regalar libros de finanzas y no los leen. O sea, las personas quieren que las cosas sucedan sin hacer nada. La segunda es, si no te quieres capacitar, asóciate con alguien que sea experto en eso, ¿verdad? Pero tienes que también pues yo no me asociaría con alguien que no le gusta leer. Sí, pero para eso tienes que tener buen capital ahorrado también. O sea, o tienes buen capital ahorrado o te das a la idea de que eres muy, muy trabajador. Pero pues para ser muy trabajador también eres, o sea, sí tienes que buscar. Ya hay muchas formas, ¿verdad? Leer tal vez no, pero pues también está el YouTube, están podcasts en Spotify. Pero es aprender, ¿verdad? De lo que tú quieres empezar a... Porque una característica que tienen los personas exitosas en todas las áreas, pues estamos hablando del área de finanzas, pero los millonarios tienen una actitud, escriben libros. Buscan un mentor. Ajá, o sea, quieren compartir con otros lo que les ha funcionado a ellos. El asunto es que la gente no se interesa, o sea, quieren su dinero, no quieren los secretos que él descubrió para llegar a donde está. Entonces, yo quiero recalcar mucho en eso, es decir,
si alguien está endeudado, quiere salir de deudas, bueno, dice, quiero dinero para pagar mis deudas, pues más te vas a tardar en salir de deudas que en volver a endeudarte, porque no te capacitaste, no te entrenaste en esa área, porque no hay una educación financiera en tu vida y en este asunto hay que saber cuándo decir sí y cuándo decir no. Yo lo he platicado con ustedes. De pronto tienes un flujo de efectivo y tú dices, bueno, pues me puedo dar este lujo, o sea, puedo sacar algo con la tarjeta, pero de pronto tienes que saber decir no. O sea, no es que no tenga, es que no es la solución. Estoy invirtiendo en pasivos, no en activos. Entonces, tengo que detenerme con esto. Pero eso no te lo da, o sea, eso no nace de la noche a la mañana, porque tenemos una cultura consumista o somos consumidores culturalmente. Queremos comprar y no llenamos y quieres comprar más y más y más y más. El asunto es cuándo te vas a detener, cuándo vas a parar para producir más de lo que consumes. Y eso solo te lo da la educación financiera. O sea, es bien chido, perdón que usemos mucho esa palabra, pues que se siente chido decir chido, ¿verdad? Es muy hermoso, muy bonito, muy padre el poder decir no cuando sí puedes. No sé si me explico. O sea, a lo mejor en mi caso tengo mis hijos y de pronto me piden algo y les digo no. ¿Por qué no traes? Sí traigo, pero no es el momento para hacerlo. No puedo hacerlo en este momento. Entonces yo les estoy transmitiendo a ellos, yo no tengo una mentalidad de despilfarrar, sino tengo una mentalidad de que el dinero es para administrarse, no para gastarse. ¿Qué piensan al respecto? Pues yo estoy bien consciente de que somos mayordomos de todo lo que Dios nos va entregando, entonces hay que entender que hay momentos para todo, hay momentos para reír, para divertirse, hay momentos para gastar, para guardar, para ahorrar, para invertir. Yo soy consciente de que a lo que muchas personas le llaman suerte es cuando la preparación y la oportunidad se cruzan. Entonces, si tú no estás preparado, no has guardado para cuando la oportunidad se encuentra, pues no tuviste suerte. No, sí. Pues no se cruzó porque no estabas preparado para esa oportunidad. Entonces, si es... digo, eso te lo da también por la sabiduría, ¿verdad? Que al final de cuentas la suerte tú la creas. Sí. O sea, al final de cuentas la suerte no existe. Tienes que estar preparado. ¿Qué estás haciendo? Estoy creando suerte. Esperando la oportunidad. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Que Dios mande la oportunidad. Estoy preparado. Cuando la oportunidad se cruce, John Maxwell lo escribe. Dice que cuando la oportunidad llega es demasiado tarde para prepararse. O sea... Sammy me puede decir, pastor, le vendo mi camioneta en 10,000 pesos. Wow, es una tremenda oportunidad, pero si no tengo los 10,000 pesos, de nada me sirve que la oportunidad se haya presentado. Entonces, la preparación es vital en este asunto. Entonces, ahorita a lo mejor estás en una situación en la que no puedes ahorrar dinero, pero sí puedes ahorrar información, ahorrar sabiduría, estar guardando, estar leyendo libros, estar documentándote. Algo que yo reconozco mucho de Sammy muy en particular, pocas personas, y yo creo que ahorita en mi entorno es la única persona, Sammy. Yo creo que los tontos creen que lo saben todo, mientras que los sabios hacen las preguntas correctas. Entonces, siempre que hay una oportunidad, o sea, no es decir que se termina una reunión y se acerca a mí, oiga, pastor, ¿qué piensa de esto? No, pero cuando coincidimos en algún lugar o que comemos juntos o algo, siempre Sammy me hace una pregunta. El otro día me sorprendió, nos vimos en un cumpleaños de alguien y me dice, oiga, pastor, pues aprovechando que estamos aquí, le quería hacer una pregunta. Y cuando Sammy me dice eso, pues mi hámster empieza a trabajar horas extras, ¿verdad? Quién sabe qué me va a preguntar, y me hace preguntas, y no solo son preguntas
cuántos años tiene y que hace calor, ¿verdad? No, sino son preguntas que me hacen pensar, que me generan, y lo que yo siento es que me hace preguntas para aprender, no tanto para ponerme a prueba o para agarrarlo ahí en curva de que no pudo, sino, o sea, quiero saber qué piensa usted de esto, y eso es muy valioso, Sammy, nunca lo pierdas. Ahora, a lo mejor te va a agarrar en curva, pero ¿por qué? ¿Por qué tienes esa actitud? ¿Podrías compartirle a la gente? Pues me considero un aprendiz de por vida y yo lo veo como un ejemplo del cual para mí está creciendo la iglesia, y en esos momentos pues yo tomo la oportunidad porque también yo estoy notando que mi negocio está creciendo. Y yo siento esa confianza de preguntarle, pastor, ¿qué opina de esto? Y lo veo con éxito, y a las personas que tienen éxito, pues yo quiero aprender de ellas y absorber toda la información que pueda y aprender de las personas que yo veo que tienen éxito, que están creciendo, que tienen una relación con Dios, para pues yo también aprender de ellos. ¿Qué les dirías a los muchachos? Pues que no tengan miedo antes de, o sea, si van a hacer algo en un negocio, pues acercarse con esa persona y preguntarle, oye, ¿cómo le estás haciendo? ¿Qué puedo hacer? Para que tú adquieras conocimiento, aprendas y lo puedas aplicar. Claro. Y si llegas con una persona, porque normalmente aquí sí se da de que no quieren compartir información, pues no te desanimes, busca otra persona que sí quiera compartir la información que tú estás buscando acerca del emprendimiento que quieres hacer. Porque muchas personas saben que no quieren compartir, es porque no saben cómo llegaron ahí. O sea, a veces sí puede haber el caso de gente que diga, no, esa información es solo mía, pero no es así, porque todos los que llegan a tener éxito quieren mostrarte el camino para llegar allá. Una persona que no quiere compartir es porque no sabe cómo llegó ahí, y dice John Maxwell que si no sabes cómo llegaste, entonces sigues perdido. O sea, una vez me invitaron a una iglesia a predicar en Escobedo, y muy pocas veces he ido a Escobedo, y voy hacia allá y llegué al punto, estaba estacionado fuera de la iglesia, pero venían otras personas con nosotros y me hablan por teléfono y dice, oye, ¿ya llegaste? Sí, ya llegué. ¿Dónde es? No sé. ¿Cómo llego? No sé, solo sé que ya llegué, estoy aquí. Entonces estaba perdido en el lugar correcto, o sea, ya había llegado al lugar donde tenía que ir, pero no supe cómo llegué. Entonces, si no sé cómo llegué, no puedo guiar a otros a llegar ahí. Entonces, es lo mismo acá, o sea, de chiripada llegaste ahí. Entonces, si no puedes guiar a otros al punto donde tú estás, sigues perdido, ¿verdad? Porque a lo mejor estás experimentando cierto éxito, pero lo estás experimentando tú solo. Ni vas a poder llegar más allá, ni vas a poder traer a otros contigo. Entonces, es muy importante, considero, que lo es el saber cómo llegar allá, el hacer las preguntas correctas. Hacer esas preguntas correctas es como el Google Map que te va a llevar allá. Entonces, cuando alguien te pregunte, a lo mejor todavía no llegas a donde quieres llegar, pero sabes cómo se puede llegar a donde estás ahorita. Y creo que estamos dando herramientas muy valiosas a la gente que nos está viendo para poder llegar ahí. Entonces, no te puedo decir cómo llegar a un lugar a donde no he ido, pero sí te puedo decir a donde estoy ahorita cómo llegar acá, porque sé cómo hacerlo. ¿Verdad? Y una vez que ya tienes la respuesta, aplícala, ¿verdad? Tampoco, claro. Porque luego también hay gente que llega, te pregunta y te pasa el tiempo y no hizo nada con esa respuesta. Sí. Nomás te robó ahí 1 hora de tu vida con las preguntas, pero hay que hacer uso, ¿verdad? Del conocimiento que se adquiere también. Sí. Ahora, yo he hablado un concepto, muchachos, quiero que me ayuden a ampliarlo un poquito para la gente que nos escucha. Yo he enseñado a la iglesia que el dinero compra 3 cosas, principalmente. No es que el dinero compre ropa y comida no. El dinero compra 3 cosas. El dinero compra comodidad, compra conveniencia, pero el más importante de todos es que el dinero compra tiempo. Yo he dicho esto
podría ser debatible o podría alguien decirme, pero ¿por qué dice eso? Pero yo lo he experimentado y yo lo he visto en otras personas. Si tú todavía no eres dueño de tu tiempo, todavía no eres próspero. O sea, lo primordial que el dinero compra es el tiempo. La gente pierde mucho tiempo buscando ofertas, pero perdió tiempo. Y el tiempo es más valioso que el dinero. Entonces va a una tienda a comprar cosas, no sé, va a surtir la despensa y va a una tienda y porque aquí la verdura está más barata, y va a la otra porque acá la carne y acá, y te llevaste todo un día en surtir una despensa que la pudiste haber hecho en 2 horas en un mismo lugar, pero como era más barato, ahorraste dinero, pero gastaste tiempo. La gasolina para ir a todos los lugares. Donde vas a donde hacen fila todos y perdiste media hora con el carro, con el clima, y era lo mismo que ibas a invertir en una parte sin... O sea, lo mismo que te gastaste en gasolina esperando cargar, era lo mismo que ibas a invertir por los mismos litros y luego te echaron gasolina de mala calidad. Una persona... sí. No digas la dirección. No voy a decir el lugar. No digas el lugar. Pero... eso es muy importante. La gente valora, o sea, quiere ahorrar dinero a costa de perder tiempo. Nosotros lo que pensamos es mejor construir activos que nos hagan comprarnos cosas mejores. A la inversa, no pensamos en ahorrar, sino en aumentar ingresos para que nos den esa libertad de tiempo. O sea, no es despilfarrar dinero. O sea, no es que, pues total, lo que cueste. No, es que le doy valor a mi tiempo. El rico, dicen que el rico se educa mientras que el rico se entretiene. A ver, ¿sí lo dije bien? El rico se educa mientras el pobre se entretiene, sí. O sea, el pobre invierte dinero en entretenimiento, el rico en educación, en entrenamiento, o sea, una persona con mentalidad de pobreza dice, ¿para qué compraste ese libro de 500 pesos? O sea, y lo habla de finanzas. Hombre, estás bien menso, ¿verdad? ¿Por qué compras eso? Mejor hubieras gastado esos 500 pesos en entretenimiento, ¿verdad? En algo que no te produce nada. Porque así es la mentalidad, pues. Pero a lo que voy es... ser dueño de tu tiempo es la mayor libertad que puedes experimentar en tu vida, pero eso solo te lo va a dar Dios a través de los recursos, a través del dinero. El poder decir, ¿sabes qué? La próxima semana nos vamos de vacaciones. Cuando no eres dueño de tu tiempo no puedes decir eso. Tienes que ir de vacaciones cuando tu jefe te dice que te vayas de vacaciones. ¿Qué piensan de eso? Ayúdenme. No, pues yo lo he experimentado, digo, ya últimamente si nos vamos más veces de viaje a como nos íbamos antes. Antes era una vez al año, si bien nos iba, y mucho antes de eso, pues era cada 3 años un poder salir de viaje. A visitar familiares, ¿no? A visitar familiares al ranchito, no era la playa. Pero no, ya tener una libertad financiera que pues Dios es a lo que todos sus hijos, como todo padre a todos sus hijos le quiere dar lo mejor. Pues yo creo que es de lo mejor, ¿verdad? Ya como empresario a veces sí le digo a mi hermano, oye, ya ocupamos una despejada, o sea, ya llevamos 2 meses trabajando arduamente. Sí, o sea, si yo les digo, muchachos, el próximo mes tengo que ir a predicar o tengo que ir a un evento a otro país, me acompañan. Entonces, el problema ahorita sería ok, sí está bien, profesor, sí vamos, ¿qué fecha? Tal día, déjenme coordino, dejo encargados, dejo todo. ¿En avión o en autobús? No, en avión. En avión, sí, claro que sí. Porque el dinero compra conveniencia. Comodidad. Entonces, eso es muy valioso, es muy importante. Cuando la gente... Ay, Dios, voy a tocar un tema delicado. Así como lo hablé ahorita de la educación, yo no les estoy diciendo que no estudien, estoy diciendo que sean inteligentes al estudiar. De la misma manera, no les estoy diciendo que avienten su trabajo y se salgan y pongan un negocio.
No, tienes que ser sabio, tienes que ser inteligente. A lo mejor el primer paso no es dejar tu trabajo, sino el primer paso es comenzar fuentes de ingreso. Pero el llegar a ese punto, o sea, la gente, yo he experimentado que la gente tiene miedo de depender de ellos mismos. Prefieren darle esa responsabilidad a otros. Y decir, como yo me conozco y sé que a veces no tengo ganas de hacer cosas y no soy tan disciplinado, pues mejor prefiero que la responsabilidad de sostenerme se la pongo a mi jefe, se la pongo al dueño de la fábrica, de la empresa donde trabajo, y que él se encargue de pagarme un sueldo, y yo mejor trabajo por una seguridad financiera en vez de irme por la libertad financiera. El asunto es que cuando descubres la libertad, dicen por ahí, tú quisiste estar allá. Dijiste que quizá, ¿cómo era? Ese era todo. Pero ¿qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? Nada, ¿verdad? Pero cuando experimentas la libertad, quieres estar ahí, quieres quedarte ahí, porque ese es el diseño original de Dios. Que estés donde quieres estar. Yo les digo siempre a los muchachos que trabajan aquí en las oficinas de la iglesia, les digo, yo sé que si ustedes tuvieran sus negocios y fueran los más prósperos de la ciudad, muy probablemente seguirían sirviendo aquí en la iglesia y seguirían trabajando aquí en la iglesia, porque el dinero te da para hacer lo que quieres hacer, sí, no lo que tienes que hacer. Es invaluable, o sea, nosotros a veces estamos a las 2 de la tarde con mis papás comiendo. Y es un tiempo pues invaluable que no cualquier persona en lunes, martes, miércoles lo podría hacer, ¿verdad? Pero sí te da esa libertad. No empezamos así, o sea, claro, ya las cosas al principio sí. 15 horas. Sí le metíamos la carga dura del trabajo nosotros. Ahorita ya tenemos, gracias a Dios, hemos crecido en lo laboral, en lo empresarial, y pues ya tenemos otra responsabilidad que pues es la nómina de las personas. Gracias a Dios, pues él siempre ha sido fiel y siempre ha salido para pagarle a la gente que tenemos a nuestro cargo su sueldo, pero pues ya puedes empezar a delegar responsabilidades, ¿verdad? Claro. Y ahí también pues es ser inteligente, a no querer, digo, yo batallé un poquito con eso, a no querer hacer todo yo. Porque yo quería estar instalando, yo quería estar vendiendo, yo quería estar cotizando, yo quería estar haciendo planos, yo quería estar comprando. Y ya poco a poco pues hemos aprendido a delegar todo hasta digo, no es de la noche a la mañana la libertad de tiempo que te trae la libertad financiera, pero también hay que ser inteligentes a poder soltar esa carga, ¿verdad? De laboral para pues tú poco a poco ir adquiriendo esa libertad. Robert Kiyosaki enseña en uno de sus libros, así le llama él, el cuadrante del flujo de efectivo. Y habla de 4 etapas en la vida financiera de una persona. Empleado. El primero es ser empleado. Cuando eres empleado, recibes dinero a cambio. Es un buen nivel de no ser empleado a ser empleado. Es mucho mejor ser empleado. Pero tienes que seguir creciendo. O sea, todos comenzamos siendo empleados. Pero luego viene el siguiente nivel cuando eres autoempleado. Uh-huh. ¿Qué es esto? Cuando tú pones un negocio y tú eres todo, ¿verdad? Eres el mil usos. Despachas, vendes, compras, entregas, control de calidad, todo lo haces, todo lo haces tú, porque no hay más. O sea, te saliste de tu empleo porque tu jefe era un negrero y te autonegreas tú, ¿verdad? Porque ahora el que te exige eres tú, el que dice si no voy a trabajar. O sea, acá decías, repórtame enfermo. Y acá dices, si me reporto enfermo no hay ventas, ¿verdad? Tengo que trabajar porque ahora tengo que pagar una renta, ahora tengo que pagar. Entonces es el autoempleo. Sí hay la posibilidad de crecer más que siendo un empleado financieramente hablando, claro que sí lo es, pero no es el estado óptimo. De ahí viene el dueño de negocio. Entonces el dueño de negocio, ¿cuándo es? Cuando ya tienes empleados a tu cargo,
cuando ya no eres tú el todólogo, sino ahora tienes a alguien de ventas, tienes a alguien de mostrador, tienes a alguien haciendo cada cosa. Dicen que tú no eres dueño de un negocio hasta que tú compruebes que aunque tú no estés, el negocio sigue funcionando. Entonces, si tú no estás y el negocio sigue funcionando, entonces eres dueño de un negocio. Pero hay un cuarto cuadrante que enseña Robert Kiyosaki, que me parece que es muy interesante. Muchos están ahí algunos ahorita están en la lucha entre el primero y el segundo, empleo y autoempleo. Otros tantos están en el del autoempleo y el dueño de negocio. Están peleando. Ya tengo un negocio, pero me da miedo contratar gente. Me da miedo que otros dependan de mí, porque tú fuiste empleado muchos años y sabes la mentalidad de un empleado. El asunto es cuando ya llegas a ser dueño de un negocio, brincar al punto de ser un inversionista. ¿Qué es ser un inversionista? Es cuando ya no trabajas tú para producir dinero, sino el dinero trabaja por ti. Ahorita tocaste un tema, no le di mucho vuelo porque quería traerlo a este punto, Sammy. Robert Kiyosaki dice en ese libro que un amigo de él que trabajaba en una agencia de autos le llamó y le dijo: Robert, tengo el auto de tus sueños, me acaba de llegar. Yo le había platicado a él cuál era el carro que yo quería. Dice, cuando fui lo vi, me enamoré del carro. Dice, este carro tiene que ser mío. Y la esposa le dijo, pues cómpralo, tienes el dinero para comprarlo. Dijo, no, así no son las cosas. Le dijo a él, nomás sepáramelo. Dice, di un pequeño, algo de dinero para que me lo separara y no me lo vendieran. Dice, fui y compré, saqué a crédito una casa. Dice, fui y saqué un préstamo al banco, compré una casa. Eso estoy hablando de lo que está haciendo en Estados Unidos, ¿verdad? Acá en México tal vez puede ser un poco diferente, pero el concepto es bueno. Saqué una purificadora. El concepto es bueno. Dice, saqué un préstamo en el banco, compré una casa, puse en renta la casa. Dice, no usé mi dinero, usé el dinero del banco, pues renté una casa. Entonces con la renta de la casa yo le pagaba al banco la mensualidad y le pagaba a la agencia la mensualidad de mi carro. Dice, yo no hice nada, o sea, de mi dinero no salió para pagar ni el préstamo del banco ni el auto. Dice, cuando terminé de pagar el auto, dice, yo tenía el auto de mis sueños que yo no pagué, que lo pagó la renta de la casa. Dice, era dueño del carro, dice, pero luego cuando terminé de pagar la casa, que yo no pagué, sino lo pagaron los que la rentaron, entonces era dueño del carro de mis sueños, tenía una casa en renta y tenía un historial crediticio en el banco extraordinario porque cada mes yo pagaba. Entonces, si tú vas a comprar un pasivo, tienes que generar activos para que paguen los pasivos. ¿Qué piensan al respecto? ¿Pueden compartir algo de esto? Sí, pues eso es lo mejor, pastor, como lo mencionó antes. Si tú es preferible siempre hacer una inversión que tener gastos, entonces hacer que las inversiones paguen tu estilo de vida para que tú puedas siempre tener dinero. Entonces lo que hacemos mi hermano y yo constantemente es seguir invirtiendo para que tener el estilo de vida que deseamos y aparte pues el dinero crea más dinero y puedes disfrutar, de lo que quieres. De lo que quieres. Eso es muy interesante porque Robert Kiyosaki dice, estoy hablando mucho de ese señor, vean, ni me conoce, pero Robert Kiyosaki dice algo muy interesante. Dice, yo pude haber comprado ese carro y me hubiera descapitalizado. O sea, yo tenía el dinero para comprarlo. Dice, pero si se me presenta una oportunidad para invertir en un negocio, no hubiera tenido, porque compré el carro de mis sueños. Entonces dice, no, esto no es lo correcto. Mejor uso el dinero del banco. O sea, eso es lo que se le llama apalancamiento, ¿verdad? Los créditos no son malos. La deuda sí.
Entonces, no sé si uso los términos correctos, pero así lo explico yo. No es lo mismo deuda a crédito, porque la deuda es cuando no la puedes pagar. El crédito es cuando sí lo puedes pagar, o sea, sí tienes para pagarlo. Entonces la gente busca créditos cuando no tiene para pagar y ese crédito se convierte en una deuda. Entonces sacas un carro en la agencia cuando no tienes para pagarlo, pero andas todos los días, decía un amigo como mago americano, ¿verdad? Disfrutando del clima, de todo, pero no lo estás pagando el carro. O sea, ese carro es de alguien. Tarde o temprano va a haber una consecuencia de no pagar ese carro. Entonces, estás creando una deuda, estás generando algo. Dicen que una deuda es llenar tu presente para vaciar tu futuro. Entonces, aquí lo interesante para la gente que nos está escuchando es poder aprender. Tú puedes tener un buen carro. Tú puedes vestir bien, pero que eso no salga de tu bolsillo. Que tú generes cosas. Vas a comprar una camioneta, entonces tengo que pagar una mensualidad de cierta cantidad. Entonces abro un negocio, abro una purificadora y esa purificadora me va a dar para pagar esa camioneta sin que el dinero salga de mi bolsillo. ¿Verdad? El asunto es que cuando termine de pagar la camioneta me va a quedar la purificadora. Sí. Es el estilo de vida que siempre hemos manejado. Un activo paga un pasivo. Ponemos un negocio y ese negocio nos está generando la posibilidad tanto de abrir más negocios porque está generando un ingreso adicional como para pagar los lujos, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos, lo de la gallina, los huevos y esa historia donde primero tienes que ahorrar dinero, pero ese dinero ahorrado, si no lo inviertes, pierde valor. Sí. Pero ya invertido, aumenta. Está aumentando su valor y te está dando posibilidades cada vez para exponencializar lo que estás haciendo, ¿verdad? Pero sí es algo que tenemos muy claro nosotros. Sí le dije yo a Samuel, pues hay que abrir 2 purificadoras porque eso te da una cierta tranquilidad de que tienes un negocio que te va a solventar ese gasto, ¿verdad? Va a llegar la fecha donde tienes que pagar la mensualidad del carro y tienes un ingreso adicional con el cual ya cuentas. Ahora, esto lo estamos hablando de un nivel en el que estamos hablando de un carro, de una camioneta, pero lo puedes hacer en cualquier nivel. O sea, si un joven, una señorita dice, quiero comprarme un ovni nuevo, un outfit nuevo porque quiero verme diferente. Ok, ¿cuánto cuesta ese cambio de ropa? Por si no sabes qué es outfit. Bueno, me cuesta tal cantidad. Bueno, ¿qué puedo hacer para no sacarlo de mi sueldo, sino para generarlo de otra manera? Entonces, o sea, la manera más sencilla, voy a sacar la ropa que no me queda, que ya no me pongo, que está en buen estado, la voy a vender y esa ropa que tengo ahí me va a producir ese outfit nuevo. Ya decimos en son de broma, mentalidad de tiburón. O sea, un activo genera lo suficiente para pagar un pasivo. Entonces, ¿qué es un pasivo y qué es un activo? Si ustedes tienen otra definición de esto, háganmela saber, pero para mí un activo es aquel que te da y un pasivo es aquel que te quita. Sí, mete dinero a tu bolsillo y saque dinero de tu bolsillo. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Entonces, es que yo no sé, la camisa que me compré, ¿es un activo o es un pasivo? ¿Te dio dinero? No. ¿Te quitó dinero? Sí, es un pasivo. El carro que compré, ¿es un activo o es un pasivo? ¿Es Uber, es Didi, es taxi? Sí, es un activo. Porque aunque o está sacando dinero, te está dando dinero. Entonces, tenemos que aprender ese estilo de vida, es jugar fuera del sistema. Y de ahí la importancia, nosotros estábamos quemados en los créditos, él y yo. Ajá. Entonces, lo primero que hicimos pues fue limpiarnos, ¿verdad? Pagar lo que debes. Ajá. Y todavía esperaste un año para que
espérate, para que te empiecen a dar una tarjeta de crédito y empezarla a utilizar correctamente, ¿verdad? Sí, porque la gente no sabe cómo usar las tarjetas de crédito. No, Las tarjetas no son para cuando no tienes, las tarjetas son para cuando tienes. Sí, totalmente. Wow, ahora, algo bien interesante que quiero preguntarles. Ustedes tienen, uno de los negocios que ustedes tienen, la verdad no sé si todavía lo tengan, pero cuando yo supe que tenían ese negocio me dio mucha risa. No por el negocio, porque creo que es un buen negocio, sino porque ustedes, yo creo que no saben ni papa de eso, ¿verdad? Pero ustedes tienen una barber. Ahí tenemos una barbería. Tenemos una barbería. ¿Tienen una barber? ¿Sabes cortar pelo? No sé ¿Tú cortar sabes? pelo. No sé cortar pelo. ¿Qué saben del negocio de la barber? No. Pues yo voy, a mí me cortan el cabello. Me corto el Yo cabello. soy cliente de ese negocio. Y eso es bien interesante, muchachos, o personas que nos están viendo. Es bien interesante porque a veces pensamos que tenemos que ser expertos en algo para poner un negocio de eso. Y no necesariamente. O sea, no necesitas ser experto, necesitas tener a los expertos. Porque sería una tragedia que pusieras una barber y tú quisieras cortar el pelo. Porque no sabes cortar el pelo. Tienes que contratar a alguien que lo sepa hacer, alguien que sepa del ramo y que eche a andar ese negocio. Entonces, te conviertes en un inversionista, no en un dueño de negocio, sino ya estás invirtiendo en cosas que el dinero está trabajando por ti. Pero, ¿qué consejo le pueden dar a la gente? Porque muchos no ponen negocio porque no saben de qué. O sea, es que quiero poner un negocio, pero no sé de qué. ¿Qué pueden decirles al respecto? Pues la historia de John D. Rockefeller también está como... Él no llegó a la secundaria, yo creo, ni a la primaria. John D. Rockefeller, para los que no saben, pues fue uno de los hombres más ricos que ha vivido en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, él empezó vendiendo chicles y ya luego se fue especializando, o bueno, ni se especializó, se metió en la industria de la gasolina, ¿verdad? Del petróleo en Estados Unidos. Y él lo que hizo... particularmente tenía los expertos trabajando para él. Una vez lo demandan porque hizo un monopolio de las petroleras en Estados Unidos. Llegando al Congreso, los que lo estaban demandando, ¿verdad? El Estado, le dicen, es que no es posible que tú, una persona sin estudios, puedas tener un monopolio tan grande. O sea, le dijeron, eres un burro, ¿verdad? No se puede que tú seas multimillonario. Y él le dijo, hazme la pregunta que quieras y yo te la voy a responder. Total, le hacen una pregunta y él le habla a sus expertos y le da la respuesta y le dice, pero tú no me respondiste. No, sí, yo te di la respuesta, yo tengo las personas calificadas para darte la respuesta. ¿Cuánto te pagan? Te voy a pagar el doble si trabajas para mí. Le dijo a esa persona. Entonces, a veces ya era multimillonario, ¿verdad? Claro. Uno ahorita está en las... ligas menores. En las ligas menores, ¿verdad? Pero... pues ya es de ser arrojado. Hay personas que han fracasado más de 30 veces intentando empezar un negocio y fracasan y intentan otro negocio y vuelven a fracasar. El dueño de Alibaba, del grupo de importación más grande de China, ¿cómo se llama eso? No me acuerdo. Él lo rechazaron para trabajar hasta en un Cars Junior. KFC. ¿No? En un KFC. Lo rechazaron para trabajar en un KFC. O sea. Wow. Y él dijo, lo rechazaron para estudiar en Harvard. Lo rechazaban de todos lados y él se lo propuso, ¿verdad? Yo voy a dar clases en Harvard algún día. Y no creo que sea experto, o sea, no era la persona más inteligente del mundo. No creo que sea experto haciendo aplicaciones, porque pues Alibaba es una aplicación, pero se reunió con expertos, hizo la aplicación y ahorita es el segundo o tercer más rico de China, ¿verdad? Wow. El chiste es la persistencia, ¿verdad? En todas esas personas. Arrojo, ¿no? El arrojo y ser constante, ¿verdad? Y si fracasas, te levantas. Sí. Te caes, te paras, te pones de pie y ¿qué sigue?
tocas una puerta, no te abren, ¿qué es lo que sigue? La siguiente puerta, ¿verdad? Como la historia de Tomás Alva Edison, ¿no? Que el creador de la bombilla, que había fracasado un montón de veces y dijo, sabemos que has fracasado, no sé, voy a inventar un número, no sé cuánto, 50 veces has fracasado. 300. Dijo, no, ¿eran 300? 300 o 1000. Tantas veces no lo has podido hacer. Dijo, no, es que no he fracasado. Tengo tantas formas en que no se debe hacer la bombilla. Entonces ya sé que no es por ahí, pero sigues intentando una más. El asunto acá, muchachos, no es qué voy a vender, qué negocio voy a poner, sino es tu capacidad, y caemos a lo mismo, ¿verdad? Tu educación financiera para persistir y para decir, yo voy a prosperar. Y si un negocio no pega, no era por ahí, era por acá. Y si este tampoco pega, pues otra razón, otra área más en la que descubrí que no es por ahí. Tengo tantos intentos y esos intentos son experiencias, pero en una de esas pega y el que sigue pega y es cuando yo digo que ahí es la ventaja de hacerlo por fe, porque cuando lo haces por fe el Espíritu te guía y te dice dale por aquí. Entonces mucha gente se hace la pregunta, ¿y será buen negocio las purificadoras? Entonces esa no es la pregunta correcta. O sea, si te estás haciendo esa pregunta, no la pongas. O sea, si ya comenzaste con esa mentalidad, no lo hagas. Comienza. Y le hemos vendido purificadoras a hermanos cristianos y no, es que yo creo que me va a ir mal con el negocio. Imagínate. Pero si crees que me vaya a vender, pues sí, hermano, pues todos tomamos agua aquí en el... No, y fuera del ramo de que si es bueno o no el vender agua, tú eres bendecido. O sea, todo lo que toque tus manos va a prosperar. Tienes que saber quién eres. Sí. Tienes que saber lo que Dios puso en ti y va a funcionar no porque sea buen negocio, pero no estoy diciendo que sea malo, sino va a funcionar porque es tu negocio, porque es tu empresa, ¿verdad? Y hay que librar siempre esa batalla en la mente. Es una batalla constante de esta semana Dios me va a bendecir, esta semana no, Dios me va a bendecir esta semana. O sea, gana en tus pensamientos con el bien de Dios, ¿verdad? No juegues a Señor, y si tú quieres puedes sanarme. Yo quiero, ¿verdad? Claro. Ya tienes la respuesta de que Dios quiere hacerlo. Gana en tu mente, ¿verdad? Sí, que hay gente que ni en su mente se deja ganar. Se da ese lujo de... Pierde hasta en su mente y eso no es bueno. Por último, no sé cómo vamos de tiempo. La última pregunta, tal vez es la última, a lo mejor se me ocurre una más, pero ¿cuál sería? Y quiero escuchar a ambos, para que luego se empiezan a aventar ahí la pelotita uno al otro. ¿Cuál sería su ABC para comenzar un negocio? Hermano. No, pues crees en tu mentalidad, pero el primero es pon a Dios primero. Pon a Dios primero y las cosas se van a acomodar. Muchos le dicen el universo, no, es Dios. Dios te va a decir claramente, ¿verdad?, qué es lo que tienes que hacer. Yo creo que a veces busca a Dios. Ya una vez que tienes la palabra de Dios de qué tienes que hacer, pues empieza a trabajar en ello, ¿verdad? Porque luego estamos con que y será tu voluntad, mándame una confirmación, Dios. Nos convertimos en los hombres del futuro, ¿verdad? Sí, no, hombre, y hagan 5 confirmaciones y todavía no das el primer paso, ¿verdad? Es pedirle a Dios, ¿verdad? Dios, guíame, ¿verdad? Claro. Por dónde tengo que ir, decirle al Espíritu Santo cómo le hago, ¿verdad? Y capacítate, no dejes de aprender, vuélvete un aprendiz de por vida, ¿verdad? Siempre hay momento para aprender, en todo momento. ¿Qué le podrías agregar a lo que dijo Dani? Igual, comparto lo mismo, busca a Dios
sé arrojado y elabora un plan. Ajá. Y ponte metas y no dejes de luchar hasta alcanzarlas. Ten fe y mete el factor sobrenatural, ¿verdad? Diezma, siembra y vas a ver el respaldo de Dios. Mucha gente está esperando poner un negocio para empezar a diezmar y sembrar. A diezmar y sembrar. Entonces, si no eres fiel en lo poco, no vas a ser fiel en lo mucho. Entonces, comienza ya. Decía un pensador, no recuerdo, una vez creo que Toño me dijo quién lo había escrito. Si lo pueden consultar y me soplan ahí en la producción. Hubo un pensador que dijo, para comenzar un emprendimiento, un negocio, utiliza esta regla. Comienza donde estás, usa lo que tienes y haz lo que puedas. Entonces, yo he aconsejado pastores cuando dicen, es que comenzamos nuestra iglesia en la casa, pero ya queremos rentar. Y yo les digo, evita la renta lo más que puedas. Una renta al inicio te va a comer. Sigue en la casa. Es que ya se llenó, pues haz otra reunión a otro horario. Y luego me hacen la pregunta obligada, ¿por qué? ¿Usted cómo comenzó? Si te lo estoy diciendo es porque a mí me perjudicó eso. Si a mí alguien me hubiera enseñado esto cuando yo inicié, hubiera sido diferente, pero aprendí a la mala, ¿verdad? Aprendí cometiendo errores y a veces dicen que echando a perder se aprende, pero no es cierto, ¿verdad? Puedes seguir echando a perder y nunca aprender. Es educándote y es como se aprende, ¿verdad? Agarrando sabiduría. Entonces, comienza donde estás, no te muevas, no necesitas, es más, no necesitas ni dinero para comenzar un negocio. Comienza donde estás, usa lo que tienes, haz lo que puedas y haz lo que puedas. Es el segundo tenista mejor del mundo estadounidense, Arthur Ashe. Yo creo que él citó esa declaración, pero no creo que haya sido él el que la es que yo tengo en mi mente que fue uno de, como Isopo, Sócrates, uno de esos, pero es que me están mencionando acá en la producción que fue un tenista quien la declaró. El tenista se llama Arthur Ashe. Arthur Ashe, sí, lo dije bien. Pero yo creo que él dio esa cita, pero bueno, si fue tuyo y me estás viendo, bien dicho. Pero lo importante es el concepto. Bien bajado ese balón. Yo quiero mencionar 6 cosas antes de terminar. La primera, si en alguna quieren decir algo, interrúmpanme porque la intención es que los que nos están escuchando aprendan. El miércoles enseñé di 3 consejos al respecto, pero hoy quiero mencionar otros 3 consejos que te pueden ayudar en tu vida financiera. Primero, decide a quién vas a escuchar. Debes de tomar un mentor en las finanzas. Debes de agarrar a alguien a quien vas a escuchar. Cuando tú decides a quién escuchar, decides a quién no, porque opiniones siempre vas a tener. Gente que te diga estás loco, no vas a poder, ¿no? Y son los mismos que luego te van a decir yo siempre creí en ti, yo sabía que tú podías, que lo ibas a lograr. Entonces tú debes de educar tu oído, saber tomar la decisión de a quién vas a escuchar. 2, debes decidir cambiar tu mentalidad, pensar diferente, pensar fuera de la caja, jugar fuera del sistema. La famosa, le llaman la carrera de la rata, es el concepto que le llaman, pero nosotros lo conocemos más como el hámster. El hámster que se sube a ese circulito y empieza a correr y termina bien agitado, bien fatigado y no avanzó nada. Entonces muchos en el área financiera estamos en esa carrera del hámster, ¿verdad? Te levantas a trabajar muy temprano, corres para llegar a tu trabajo, tienes mucho trabajo, sacas todo adelante, regresas a tu casa bien cansado, bien fatigado y al final de la semana o de la quincena te das cuenta que no avanzaste nada, pero trabajaste mucho. Entonces tenemos que aprender a cambiar nuestra mentalidad. Piensa como dueño, piensa como empresario, piensa fuera del sistema. Aprende cómo trabaja el sistema para funcionar fuera de él.
La tercera, debes decidir accionar en esa nueva mentalidad. De nada sirve pensar diferente si no haces nada con lo que piensas. Entonces, tenemos que accionar. La cuarta, debes entender que no hay tal cosa como hacerse rico rápido. Que lo mencionamos ahorita de pasada. Si tu deseo es prosperar, es riqueza, tienes que sentarte y ser paciente. Esta no es una carrera de rapidez, es una carrera de resistencia. Eso se va a llevar tiempo. Alguien puede, hemos estado hablando de las purificadoras porque es su negocio, su empresa, pero alguien dice, bueno, y si pongo una purificadora, ¿voy a ser próspero? Seguro, tal vez no, pero puede ser el inicio. Ya hiciste Totalmente. algo, ya empezaste a funcionar y vas a tener que ser paciente porque tú quieres ir el primer día a sacar $1,000,000 de la purificadora. Pues no va a ser así. Pero después que pongas otra y seas dueño de 100 purificadoras, quien quite y sí andes produciendo una cantidad que te asuste diaria, ¿verdad? Pero eso es con el paso del tiempo, eso es una carrera de resistencia. Número 5, debes entender que todo lo que vale la pena tendrá enemigos. ¿Se han enfrentado ustedes a un enemigo? Y no estoy hablando de personas, porque cuando menciono enemigos, ustedes están pensando en el vecino, en el empleado que se fue enojado. Cuando me refiero a enemigos, a veces esos enemigos viven en nuestra mente. Nosotros mismos. En nosotros mismos. Más grandes enemigos viven en nuestra mente. Entonces, no va a ser fácil, porque todo lo que vale la pena siempre va a tener enemigos. Uno de los enemigos a vencer cuando eres dueño de tu tiempo es la pereza. La pereza. Sí. Por proactividad. O sea, No, y el aplazar las cosas. El ser. No me acuerdo cómo se llama. Negligente. Procrastinador. Ajá. De que sabes que tienes que hacer algo y lo dejas para más al ratito, y ese más al ratito ya saltó para el día que sigue, o para la semana, o para el mes que sigue. Porque como no hay un jefe arriba de ti, tú dices, pues que nadie me presiona, güey. Pero lo dejamos que lo decía el Stephen Covey, el escritor de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Si no lo han leído ese libro, se los recomiendo, muy bueno. Dice, no dejes que lo importante se convierta en urgente. Uh-huh. Hay cosas importantes, o sea, algo que se tiene que hacer hoy es importante, pero si no lo hiciste hoy, para mañana va a ser urgente. Entonces ya no solo es importante, es urgente. Y como es urgente, entonces ya no lo vas a hacer con el mismo calidad que cuando era importante. Entonces las cosas se tienen que hacer cuando son importantes, no cuando son urgentes. Entonces son una de las cosas que se tienen que vencer, el ser proactivo, yo no necesito que me estén presionando para hacer algo, yo lo voy a hacer porque he vencido a mis enemigos. La pereza, el miedo, la incertidumbre, son miedos que tienes que vencer. Aquí está en el backstage mi hermana Mari, que yo no sé cuánto ella en su mente luchó para poder comenzar su primer purificadora. Ahora la tiene y ahora dice, wow, pues, no sé, pues estoy pensando en voz alta, ¿por qué me tardé tanto en decidirme? ¿Por qué no lo hice antes? Ahorita ya tuviera 3, 4 purificadoras. Yo siempre le digo a ella dice, esto es mi diezmo de la purificadora. A veces no tiene que decírmelo, lo sé que es eso porque está en monedas, ¿verdad? y le digo, de su primer purificadora, porque va a tener muchas más. Y el vencer esos miedos es muy importante. O sea, son enemigos silenciosos, pero que están ahí, y que yo creo que los que nos están escuchando debemos aprender a vencer esos miedos. Si eres un joven, háblenme un poquito de esto, porque ya hablé mucho y la gente los quiere escuchar a ustedes. Ustedes son el atractivo físico de este podcast, no yo. Pero
uno de los enemigos más grandes que un joven tiene que vencer, lo voy a decir y quiero que me entienda bien, son sus papás. Y no tanto que tus papás se pongan en contra tuyo, no, me refiero a la mentalidad de otras generaciones que a lo mejor nunca emprendieron un negocio, que no lo pudieron hacer, y a veces los jóvenes batallan con eso porque los papás o la familia, los que están a su alrededor, les dicen: estás loco, ¿cómo se te ocurre? No vas a poder, no. Ese enemigo es bien interesante. ¿Qué piensan? Pues yo creo que como el primer punto que dijo, ten cuidado con a qué voz vas a escuchar, ¿verdad? Para esa voz también, o sea, tienes que tener cuidado a quién le vas a platicar tus sueños. A nosotros sí nos pasó que llegábamos con nuestros papás, ¿verdad? Y ellos ya habían puesto su primer negocio, ¿verdad? Pero le decíamos: nosotros queremos empezar a hacer esto, y nos decían: no van a poder. Y pues sí te pega, ¿verdad? Te agüita. Entonces tú tienes que ir con personas correctas a contarle tus sueños. No a cualquier persona puedes irle a contar lo que estás planeando hacer, porque a veces, o sea, te puedes ahorrar la agüitada. La agüitada, ¿verdad? O sea, a veces va uno con su amigo y pues te va a decir: no, hombre, pero si tú eres bien burro, ¿va? Es que ahí hay que ser selectivos, o sea, decirle, como lo mencionábamos, a gente que ya está haciendo algo, pues ellos siempre te van a buscar también como que inspirar para que lo hagas. Y si llegas con gente a contarle lo que quieres hacer, pero ellos nunca han hecho nada, pues te van a bajar a su nivel de pensamiento, porque ellos no han salido del sistema. Pero si vas con gente que ya salió del sistema, pues también te va a decir cómo salir también del sistema. Y en tu familia, pues la otra cara de la moneda es, pues, o sea, que te digan que no vas a poder, pues métele coraje, ¿verdad? Que tú les demuestres, o sea, a veces es la otra cara de: mira, sí pude. Sí. Y luego a la próxima, pues ya les cuentas otra vez: mira, ahora quiero hacer esto. Sí vas a poder. Es la otra cara. Ya, ¿verdad? El diagnóstico cambia. Ahora, aquí quiero aclarar esto porque puede prestarse a malos entendidos o malos comentarios. En el caso de los papás, a veces te dicen: no vas a poder, porque te quieren proteger. Sí. No quieren que sufras, no quieren, o es que luego fracasas y no quiero verte batallar, no quiero verte sufrir. Es en el caso de los papás, pero en el caso de muchas amistades, dice creo que es el doctor Mike Murdock, que no todos califican para entrar a tu futuro. O sea, el amigo de hoy probablemente no sea el amigo de mañana. Como la del vecino, ¿verdad? Un día voy a ser millonario, y el vecino le dice: cuando seas tú millonario, vas a estar rodeado de... O sea, y cuando sea millonario voy a estar rodeado de millonarios, le decía. Ajá. Entonces yo también voy a ser millonario. Total, llega a ser millonario, pero se cambia de casa y ya vive al lado de puros millonarios. Ajá. Pues sí, no todos están calificados. A nosotros nos tocó en lo personal que personas que nos decían que no íbamos a poder son las que ahorita pues sí nos critican. Y que son los presumidos y que esto y el otro, pero pues cuando no teníamos nada son los que nos decían: no vas a poder, ¿verdad? Claro. Los que ya como vieron que sí pudimos, pues nos critican, pero pues ya es cuestión de mentalidades, ¿verdad? Y que cuando nosotros apenas íbamos empezando y les contábamos y todo, y era para generar también dentro de una chispa, ¿verdad? Una inspiración de que ellos también intentaran hacer algo más. Y pues ya ahorita los vemos y pues siguen en la misma situación o sea, pues sí. de hace varios años. ¿Cómo hacer para que no se te suba? Es decir, ahorita acabas de decir eso, o sea, gente ve y dice: estos sangrones, ya se les subió. Y tú dices: pues no, nada que ver, no se me subió, pues ¿qué se me va a subir? No. O sea, pero ¿cómo mantener tus pies en el suelo? Pues yo creo que pues cuando por decirle, él sí me ve que ya él me dice: ¿qué onda? ¿Hablaste así o cosas así? Bájale dos rayitas. Sí, viceversa. Te andas noté esto. Pues hay la confianza, y ya él me dice. Ya si los que están alrededor pues quieren aguantar
a la persona que se le subió y no le quieren decir algo, pues allá ellos, pero no, mi hermano me hizo, mis papás también nos dicen. Pero pues también reconocer, ¿verdad? Que todo viene de Dios, de dónde nos sacó Dios. Estábamos perdidos, éramos pobres y pues mantener esa humildad, ¿verdad? No distinguir que pues pobreza no es lo mismo a ser humilde, pues mantener esa humildad y que pues Dios cambió nuestra forma de vestir, Ajá. pero pues el dinero solo incrementa lo que tú ya eres, ¿verdad? Entonces no cambies tu esencia, que el dinero no cambie tu esencia de lo que tú ya eres, ¿verdad? Solo va a maximizar lo que tú ya eres y si tienes los pies en la tierra desde un principio, pues nomás yo creo que sigue con tus mismos principios de cuando empezaste. Claro. ¿Verdad? Hay un predicador, bueno, la anécdota de un predicador, no estoy seguro si fue el príncipe de los predicadores que le llamaban Charles Spurgeon. No sé, no estoy seguro que sea él. Si no es él, discúlpenme, pero el principio es el importante, que él siempre a donde iba a predicar llegaba con un maletín viejo, maltratado, ya estaba en un nivel que hacía campañas y miles de personas y era el predicador más reconocido de su época, y a todos lados a los que llegaba siempre llevaba su maletín. Y un día el pastor que lo invitó le preguntó por qué siempre llevaba ese maletín. Sí, ¿qué llevas adentro? Y lo abrió y traía cosas viejas ahí de su antiguo trabajo donde estaba. Y dice, ¿por qué siempre traes esto? Dice, es que cuando se me quiere subir, abro el maletín y recuerdo de dónde Dios me sacó. Y si recuerdo que fue Dios, si algo he logrado en mi vida, ha sido Dios el que lo ha impulsado. Y creo que eso es bien importante. Y por otra parte, eso es lo importante de congregarte, porque la iglesia es como la familia. Ayer que hicimos el intento de grabación lo mencionábamos. Tú puedes ser el empresario más exitoso, pero llegas a tu casa y tu mamá te manda por las tortillas, ¿verdad? Sí, pues sí, no dejas de ser hijo. Porque no dejas de ser hijo. O sea, tú llegas tirando acá crema y tu papá te dice, hijo, ve arriba y tráeme las chanclas. Y pues tienes que ir y hacerlo porque eres hijo, ¿verdad? Y es lo que sucede en la iglesia. En la iglesia te baja del cielo y pone los pies en la tierra y te dice, todo se lo debemos a Él. Te repito, hay gente que siente que ya ni Dios lo merece, ¿verdad? Que ya está en otro nivel. Pero cuando tú formas parte de una familia, de una iglesia, siempre eso te mantiene con los pies en la tierra. Y también pues hemos entendido que Dios nos está prosperando con un propósito, ¿verdad? Sí. Y pues porque hay una obra que se está haciendo en la iglesia y yo creo que ese es el propósito con el que nos está prosperando, ¿verdad? Se necesitan recursos para el crecimiento de la iglesia. Sí. Entonces, y yo sé que en la iglesia, o sea, yo lo veo como palomitas que van a ir estallando porque Dios lo quiere con todos los que ahorita estamos formando parte. Está la oportunidad, está ahorita abierta los cielos, ¿verdad? Ya se abrió la brecha ahorita que ya estamos en la tierra de promesa. Uh-huh. Y los que agarren la onda, los que les caiga el 20, los que ya le preguntaron 5 veces a Dios si es tu deseo, si es el deseo de Dios, ¿verdad? Arranca, empieza a hacerlo porque esta es la mejor oportunidad. Yo se lo he platicado muchas veces a usted que nosotros comenzamos cuando la iglesia del salón de eventos estaba pasando al terreno donde Dios proveyó la carpa, ¿verdad? Uh-huh. Como nosotros en ese momento de oportunidad, pues nosotros dimos el primer paso de fe a emprender pues el primer negocio que tuvimos, ¿verdad? Uh-huh. Y ahorita la brecha pues está abierta y más Claro. que antes, ¿verdad? Ayer tú decías algo, Sammy, de quien vea esa oportunidad o quien vea esa construcción del auditorio como una oportunidad para prosperar, se va a disparar en esto. Algo así mencionabas tú ayer, ¿recuerdas? Sí, recuerdo. Lo mencioné más que en el sentido en el que nosotros sabemos que nuestra prosperidad es para hacer crecer el auditorio que se está haciendo en la carpa, ¿verdad? Porque se está cumpliendo un propósito aquí y nosotros
nos sentimos que la prosperidad que viene a nosotros es Es con un propósito. Es con un propósito, ¿verdad? Es como si lo que ustedes me están diciendo es como si Dios ahorita estuviera buscando, tuviera algunas vacantes y decir, ¿quién quiere ayudarme a construir ese auditorio? Sí. No porque Él no tenga los recursos para hacerlo, es el dueño del oro y de la plata. Pero dice, ¿sabes qué? Yo no solo quiero construir ese auditorio, quiero que al construirlo prosperar familias, prosperar personas. Entonces, ¿te interesa? Métete al río. Métete al río. O sea, no es cuestión ahorita de juzgar, de decir si esto es de Dios, si no es de Dios. Métete al río. Hay gente que lo está haciendo y le está funcionando. Y hay oportunidad para poderlo hacer. Y creo que estamos viviendo un tiempo muy, muy poderoso como iglesia. Y yo no quiero ni detener ni salirme de ese fluir, ¿verdad? Y dije que eran 6 cosas, llevo 5, pero ya la hablamos. La sexta es, debes leer libros y seleccionar amistades. Definitivamente. Esa es la sexta. Lee libros y selecciona amistades. Hay gente que no va a celebrar tu prosperidad. Hay gente que una vez me estaba bañándome y el Espíritu me habló y me dio una palabra que marcó mucho la iglesia en esa época y tenía varios años que no la recordaba y ahorita vino muy fuerte. Si a ti te molesta mi prosperidad, significa que te alegró mi pobreza. Sí. Y con eso nos despedimos. Qué tremendo tiempo. No sé cuántas horas llevamos en esto, pero 1 hora 48 minutos. wow. Aprendí bastante. Aprendí también mucho. Me recordé mucho. Miren, Ay, si ustedes no disfrutan este podcast, nosotros lo hemos disfrutado como no tienen una idea. He aprendido cosas, hemos aprendido cosas en esta hora 48 minutos de grabación. No sé cuánto le vaya a quitar Fabián, el productor, o si lo vaya a poner íntegro como está, pero qué tremendo es hablar de esto, que espero que no sea la última vez que puedan acompañarme y que pronto podamos estar grabando este podcast, pero en nuestros estudios ya, en el edificio administrativo, ya con un estudio profesional. Y ayer tuvimos que parar porque la lluvia no nos dejó por el ruido, pero ya teniendo nuestro estudio hermético y va a ser otra cosa. Imagínate, vamos a durar 5 horas ahí hablando, ¿verdad? Pero qué bendición tenerlos acá. Disfruté mucho esta plática. Y pues nada, solo agradecerles. Sigan como van, no se pierdan, sigan con sus prioridades bien establecidas y creo que si ya están siendo de bendición para el reino, lo van a hacer mucho más. Así es que, últimas palabras, Dani, para despedirnos. No, pues muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos. Espero que alguna palabra ahí les llegue a gustar, les sea revelado algo, ¿verdad? Y que den ese salto de fe principalmente, ¿verdad? Los que están queriendo emprender algo, a los que ya emprendieron algo, pues que vayan por el segundo nivel, ¿verdad? Que no se detengan. Ahorita el momento está en su punto para acelerar y no frenar. En ninguna manera nos sentimos expertos en el tema, porque a lo mejor hay gente experta y que va a criticar y que va a decir, no, hombre, sí, estos sí. están en pañales. Sí, a lo mejor estamos en pañales, pero queremos compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Esa es nuestra intención, que no lo hacemos porque nos consideramos expertos ni los más exitosos, sino queremos que otros experimenten lo que en este caso Sam y Dani han experimentado hasta ahorita y que sigan disfrutando lo que viene, ¿verdad? Sammy, las últimas palabras. Contento y agradecido por la oportunidad, y el mejor momento para invertir es hoy. No, muchas veces dicen que los tiempos son difíciles, pero
créanme que los tiempos no son difíciles. El tiempo para hacer las cosas es hoy, y atrévanse a ir por más y hacer más, porque lo que viene pues va a ser mucho, muy grande. Amén. 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 Pues gracias a todos. Muy agradecido con todos. Ojalá que hayas podido estar todo este tiempo. Si lo viste en partes por lo largo que estuvo, bueno, pues toma apuntes y más que eso, pon en práctica lo que hoy platicamos, que creo que te va a bendecir. Gracias a Fabián, que está produciendo, a Toño, que está en el switcheo de cámaras, y a todo el staff, a Esteban, a Sed, a Chiquis, a Nayeli, a mi hermana Mari, y pues gracias a ustedes principalmente. Si te gustó este podcast, compártelo, envíaselo a alguien, envíale la liga a alguien y dile, oye, escucha esto, te va a bendecir. Pues llegamos al final de nuestro segundo episodio del podcast. ¿Lo disfrutamos todos? Sí, pues un aplauso. Bien. Les regalo un like por habernos escuchado. Dios les bendiga.